han entrado. Muchachos, ingresen por la plataforma y ahí está, ahí ya se puede ingresar. Voy a tomar una foto allí. Eso, ya están ingresando. Dentro de Jenny. Por la plataforma. ¿Cómo vamos a hacer para llevarle a la familia? Jenny, ¿me escucha? Sí, señor. La importancia ¿Usted me bueno. escucha? de nuestras casas. Quedémonos en casa. Sí, claro. Quitemos la propagación al virus y salvemos vidas entre todos. Apague ese tele por allá. Muchos de nosotros Ya vimos lo hoy apago. esa bella ceremonia del Papa Envié el video muy tarde, el audio. No, apenas, pues ahí todo el mundo respondió que sí. Ah, ¿el audio? No, pero eso fue una foto. Pero es que el audio sí lo acabé de enviar. Un audio explicando esa comparación. Aunque eso ahorita lo hacemos. Hacemos la comparación ahí. Mm, Después la estudian ahí otro poquito. Dos. ¿Quién sabe si... A ver. Tomémosle una foto. Jenny González. Jennifer Ochoa. no, y ese internet está muy lento. ¿Sí? Está una mamera. Sí, profe, está súper lento. Hola, Alberto. ¿Será que le pueden enviar una foto del link a los muchachos por acá, por WhatsApp? Listo, profe. Sí, de pronto algunos se conectan es por celular. Profe, buena tarde. ¿Cómo está? Bien, profe. Bien. Por ahí les envío un audio que quiera irlo escuchando mientras que lleguen ahí los otros. Que están en el grupo de WhatsApp. A ver cuántos van, 4. Empecemos de una por ahí quien tenga preguntas si quieren mientras van llegando los otros. Sobre todo Alberto, que por ahí la otra vez tenía algunas inquietudes. Alberto, ¿me escucha? Sí, ahí le escucho perfecto, profe. Sí. Sí. Alberto, la otra vez me había dicho que cómo era el tránsito de qué, de la democracia, algo así, ¿no?
sí, de los tipos de gobierno, de cómo empezaba de bueno a malo. Y cómo se da como el tránsito. Si usted ¿Cómo se se da el fija, tránsito? sí, ahí en eso, en el video que yo mandé, en la fotico que yo mandé, ahí dice tercer punto, transformaciones. Entonces dice, Norberto Bobbio dice que las transformaciones va positiva, negativa, 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 y luego ahí sí pasa a la positiva. Esa positiva para Aristóteles es la monarquía o la aristocracia. Monarquía o aristocracia es la positiva. Y de ahí empieza el descenso, democracia, oligarquía, democracia y tiranía. Entonces, ¿cómo es el tránsito? Pues de la monarquía, por ejemplo, está gobernando. La monarquía, por ejemplo, se alimenta en un principio que es el bien común. Pero ese bien común se corrompe, se vuelve malo, se vuelve, digamos, como deseo de poder. Y ahí se opone la timocracia, o sea, el gobierno de los guerreros. Los guerreros se le oponen y terminan venciéndolo, y esa timocracia, ese gobierno timocrático de guerreros, se vuelve deseo de poder. Y al volverse deseo de poder como algo malo, se le opone los ricos. Y los ricos terminan por derrocar a esa timocracia. Pero esos ricos, fundamentados en la idea de riqueza, llevan a un extremo. Y ese extremo negativo es el acaparamiento de todos los bienes, de todas las funciones, y eso genera envidia en el pueblo. Y el pueblo termina derrocándolo. O sea, todo tipo, lo que dice Platón, es todo tipo de gobierno, por no tener límites, termina corrompiéndose, volviéndose malo, y termina creando discordia, y la discordia lleva a la disolución. ¿Me entendiste, Alberto? Sí, profe, cuando hay un abuso de poder, la gente, o sea, el gobierno se cansa y por eso es que hay una transición a otro gobierno. Sí, ¿Sí? sí. Es el abuso de poder. Ese abuso de poder en un gobierno que no tiene límites, ¿sí? Sea el monarca, sea la aristocracia, sean los guerreros, o sea los ricos, o sean los pobres, al no tener poder, se van a ir hasta un límite. O sea, se van a ir hasta el límite de la corrupción. Y allí se le oponen los gobernados. ¿Entiende? Y ahí es donde se da el paso. Y por haber ese abuso de poder, entonces, por eso es que se generan conflictos entre ellos y eso genera que esos conflictos, pues ya la gente cansada, pues ya tome conciencia de que necesitan ya otro gobierno. Sí. No, ellos mismos se lo quitan. O sea, ya sea, si el gobierno estaba, digamos, en la aristocracia, se lo termina quitando los guerreros, que es la timocracia. Y esos guerreros se van al extremo y termina quitándole ese poder, por ejemplo, los ricos, la oligarquía. La oligarquía se va al Sí, extremo y termina oponiéndosele al pueblo. Y el pueblo, que es en la democracia, por buscar tanto libertinaje, libertad, libertinaje, se vuelven últimas, que es lo más corrupto de la democracia es el libertinaje. Entonces hace necesario la tiranía, dice Platón, hace necesario la tiranía. Fíjese que en ese punto la diferencia con Platón, y de acuerdo a la foto que yo les di, Platón, o sea, Aristóteles es más realista, porque Aristóteles lo que dice es, imagínense en un gobierno de monarquía ustedes, muchachos. Pues el monarca, o sea, la monarquía empieza con una idea noble, que es el bien común, lo que dice Aristóteles, el bien común. Pero ese bien común se va corrompiendo
hasta llegar, digamos, a la ansia de poder y ya se vuelve tiranía, violencia, ilegalidad. Y cuando llega a ese punto ya es tiranía, ¿sí me entiende? Ahí no hay tránsito, sino simplemente de una forma de gobierno buena se pasó a una forma de gobierno mala, ¿sí me entiende? No Sí. es, o sea, no es que lo derrotó otro tipo de gobierno como la tiranía, no. De una forma de gobierno buena pasó a ser una forma de gobierno tirana. Y cuando llega ya al punto de lo extremo de la tiranía, se le va a oponer ahí sí un grupo que es la aristocracia. Y la aristocracia nuevamente empieza con una idea noble, el bien común, pero termina volviéndose oligarquía. ¿Sí me entienden? ¿Me entienden ahí la diferencia con preguntas? Entonces, Mm, sí, o sea, la monarquía, ¿cómo le explico bien, muchachos? La monarquía empieza con una idea noble y empieza, digamos, y llega a un punto donde cruza la línea de lo bueno y empieza la línea de lo malo y ahí ya empieza la línea de la tiranía y ya se vuelve tiranía y esa tiranía se va hasta el extremo y donde es insoportable y ahí es donde entra otro tipo de gobierno, o sea, entra la aristocracia, pero derrotándolo. ¿Sí me entienden, muchachos? Derrotándolo, sí. creando revuelta, o sea, ese cambio es de revuelta, es de cambio. Y ahí sí empieza el gobierno de la aristocracia. Y la aristocracia nuevamente empieza con una idea noble, pasa la línea de lo bueno y empieza la línea de lo malo hasta el punto de llegar a la oligarquía. Y esa oligarquía, o sea, gobierno de los ricos, llega a un punto extremo donde genera discordia y es donde entra otro grupo político como es la politia. La politia le va a hacer frente o revolución y consagra el gobierno de la politia. Y la politia degenera en algo malo, negativo, como es la democracia. Ese es el ciclo, mejor dicho, hay tres ciclos ahí en Aristóteles. Ahí hay como una Pero, diferencia. pero ese ciclo es más lógico que el que tenía Platón, porque Sí, Platón claro. decía que de lo bueno, de un gobierno bueno, pasa uno malo, 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 casi Eh, indefinidamente, 4 veces. En eso, cambio, Aristóteles es como más, más lógico. Él más se da lógico. cuenta que es algo así como de lo bueno a lo malo y de lo malo a lo bueno. Es más lógico. Sí, ¿No es le parece, más. profe? Compañeros. Exacto. Bien, Hugo, la cogiste bien ahí. Ese es el puntico, eso no es. Ese es el puntico de las transformaciones, el cambio. El cambio. ¿Por qué se dan los cambios? Por eso. El punto, muchachos, que me interesa y ojalá lo hagamos de forma de debate es el siguiente. ¿Cuál es el remedio entonces? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio en Platón y en Aristóteles? Platón dice que el remedio para crear un gobierno que mantenga la unidad, que evite la discordia, es un estado ideal, un estado ideal. Y lo que propone Eh, Aristóteles, así como lo advierte Hugo, un est- es más realista, es más realista. Aristóteles plantea un gobierno mixto, y el gobierno mixto era un gobierno real, porque Esparta era un gobierno donde dominaban los guerreros, y era una mezcla entre ricos y pobres. Entonces, dice Aristóteles que ese gobierno es más estable. Ese gobierno es más estable. Ojo con este punto. Ese gobierno es más estable, ¿por qué? Porque está conciliando los intereses de los pobres y está conciliando los intereses de los ricos. ¿Sí me entienden? En ese sentido, los pobres no tendrían por qué generar discordia porque de cierta forma están representados por los suyos, por los pobres. Los ricos no tendrían por qué generar discordia porque de cierta forma también están representados por los ricos. ¿Me entienden? Es como, ese ejemplo es algo parecido. Cojamos nuestro grupo, el grupo 3G, dividámoslo en dos. Ese grupo dividido en dos, yo, Perfecto.
el gobernante, el profesor, por ejemplo, dice, eh, cada grupo elijan a 3 personas, ¿ya? Entonces cada grupo elige 3 personas, el otro grupo elige 3 personas. Eso significa que cada grupo pues está representado digamos, está representado, ¿cierto? Y si está representado no tendría por qué no tendría por qué haber discordia, porque de cierta manera tiene sus representantes. ¿Sí me entienden la idea? El gobierno mixto, ese gobierno de la política, que es lo que plantea Platón, dice, es más equilibrado, por tanto, el cambio es más demorado, la transformación es más demorada. Es un gobierno que es más fuerte, que no va a ser transformado tan fácilmente. ¿Por qué? Porque está representado por ricos y pobres. ¿Sí me entienden la idea? Muchachos, ¿me Ya. escuchan? Y- Casi no Sí, se profe. escucha. Profe, ¿me escucha, profe? Pero sí se escucha. Bien, bien. Sí, profe. Entonces, el gobierno, analicemos un poquito el gobierno ese de Platón. Platón dice que el remedio es el estado ideal, que un estado ideal. Ese estado ideal de Platón es que es un gobierno dirigido mm, por los sabios, por los filósofos, que son racionales, que está fundamentado en la legalidad y en el consenso. Ese gobierno lo que dice es, los sabios son los que deben de dirigir. Eh, los guerreros, o sea, quien tenga virtudes para la guerra, pues van a ser soldados. Y los que no tengan ninguna virtud, ni son sabios, ni tienen virtud para la guerra, pues van a ser los trabajadores. Y los esclavos, pues serán esclavos. ¿Sí? Hay como una división de funciones. Y por otra parte, para evitar la parcialidad, la corrupción, lo que dice Platón es que nadie tiene derecho como a la propiedad y nadie tiene derecho a tener familia. En un gobierno, en ese estado ideal, los hijos no conocen a los padres. O sea que los hijos cuando son concebidos van, digamos, como a una institución, algo así como bienestar familiar, y allí van a ser educados, crecen, se educan y se les va viendo su forma. Ese estado ideal. ¿Por qué no se dio? Profe, se le fue. Profe, se le fue el audio y no alcanzamos a escucharlo bien. ¿En qué parte nos quedamos? ¿Quién es el gordito? Ah, Profe, Cuando estaba explicando, Fernello. Él era el que estaba preguntando, el gordito. ¿Me escuchan? profe, ¿será que puede volver a repetir? Es que estaba ahí Claro, hablando Linda, sobre ya el va. tema de que nadie, bueno, nadie conoce a sus padres y todo eso. Listo, ya va, Linda. Mira, hacerla ya ahora sí como más debate porque estamos muy dormidos, estamos todavía. Vamos a levantar eso. Muchachos, el gobierno que Bueno, plantea... A ver, profe, ¿puedo hablar? sí. Bueno, el- profe, básicamente las características de por qué reunían a la gente, bueno, más que todo a los hombres, era para instruirlos y obviamente encaminarlos a cada uno de, Ujú. digamos, según su conocimiento y según su fuerza. Eso era lo que realmente que se iban a dedicar a la guerra, Uy, se escucha, obviamente por sus se escucha muy pausado. aptitudes físicas, otros que nos
¿Sí los copian? Sí, sí, sí. Aló, y se escucha muy pausado, Sí, es que Sí se escucha, está... profe. está Sí, complicado. Profe, hágale. sí lo escuchamos, pero muy pasado. Sígale, Ignis. Sí, Profe. R. sí, ya lo escucho, Esteban. Está decolado en en este grupo. Gracias. Bien, pero vean, le presenta, Esteban es buen compañero ahí de otro grupo, del 3H. Pero ahorita teníamos clase, era más tarde, Esteban. Bueno, puede hacer ahí presencia también. Bien, muchachos. La última vez. El punto era el siguiente. Bueno, lo que plantea Aristóteles, lo que plantea Platón. Platón dice, mire, el remedio para un gobierno, para que mantenga la unidad, para que por lo menos se demore más el cambio, es que casi todo lo sienta Platón. Aristóteles no es que haga mucho. Aristóteles lo que hace es formular, porque todas las formas de gobierno ya estaban. Aristóteles lo que dice es que plantea, como dice Hugo, pues, un gobierno más realista, más realista. Es el gobierno mixto. Y el gobierno mixto pues es más fuerte. Y lo que plantea Platón es lo siguiente. Platón dice, mire, un estado ideal es aquel en el que gobierna el sabio o los filósofos, el sabio o un grupo de sabios. Entonces, quien tenga aptitudes para la guerra, pues será soldado. Quien no tenga ninguna aptitud va a ser un trabajador o un esclavo. Lo que dice es que para atacar la corrupción, hay que eliminar la propiedad y eliminar la familia. Los gobernantes no pueden ser propietarios. Los niños no saben quién es su padre. Los niños una vez que se conciben van como a una institución que es como el bienestar familiar y allí crecen y allí se educan y cuando están grandes van a ser distribuidos en una función, bien sea gobernante o bien sea guerrero o bien sea trabajador. ¿Qué opinan ustedes, muchachos, de ese estado ideal de Platón? Alza la mano. ¿Sí? Pero yo no sé acá, pero Yo tampoco entiendo cómo es eso. Yo también quiero hablar. dale, Hugo. Listo, ya leí acá. Bueno, profe, yo lo que entiendo es que él tiene una formación política muy ideal. Es decir, llegó al extremo del comunismo platónico, mismo. Sí, Es decir, que todos tuvieran las mismas igualdades en determinado momento. De ahí nació la concepción teórica comunista básica que conocemos hoy en día, pero no es que se lo hubieran inventado los otros filósofos, sino realmente nació también de Platón. El comunismo básico, el comunismo incipiente. Habla usted de ese estado ideal que debe tener el hombre, pero que en la práctica no es cierto. Es así, pero sí. estoy Muy, Algo así. muy raro. ¿Quién más? Intenta salirte y volver a entrar de nuevo, como si ¿Quién no más? hubieras hecho nada. ¿Cómo? ¿No me entendió nadie? Sí, sí, sí. Ah, ya. Entonces, llega la palabra a otro. Sí, otro, a ver qué Llega la participa. palabra a otro. Otra persona. Jonathan. Pregunte Jonathan o Alberto, que yo los veo ahí. Profe, Dígame quién. Viviana. Viviana, a ver, No, pues deja continuar el que estaba hablando primero, ¿no? Es que a ver, yo sentí que alguien estaba hablando, qué pena. Mientras me conecto bien, porque tengo poca conexión y se va a oír feo, Ujú. ¿vale? Pero Vale. sí me entendieron el concepto que yo di o no me oyeron. Sí, yo lo Sí, escuché Hugo, sí. y Te la entendió, verdad el Hugo. compañero tiene razón, pero que él empezó un poco con el comunismo. Sí, es que realmente el comunismo de Platón nació de los conceptos del Estado utópico y de la igualdad entre la sociedad que los filósofos eran los que tenían la mayor jerarquía. Pero de ahí nació el concepto de comunismo. Sí, lo que dice Hugo Y es hay que ver
Es que prácticamente, ¿Qué pues, fue un Eh, cierre los micrófonos, por favor, alguien que no está ayudando, no está, que lo cierre para que podamos hablar sí, todos, cerramos por los favor. micrófonos y el que vaya a hablar que lo active. Exacto, voy a cerrarlo. sí, cuando alguien deje de hablar, lo cierra. Tiene que apagar. Cuando vaya a hablar, lo Sí, a ver, ¿por qué ese gobierno de Platón no se dio? Que los sabios son los que gobiernan. Los guerreros a la guerra. Y los trabajadores, ¿Estás escuchando? Oye, ma, voy a ir a... No tengo dinero. Si no te estoy pidiendo dinero, ni tampoco permiso, te estoy avisando. ¡Ay! Dicen que entre más miedo le tengas a alguien, más lo atrae. Si pueden cerrar los micrófonos, por favor. porfa, los micrófonos, sí. No queremos escuchar novelas. Buenas. Bueno, listo, entonces, a ver, porque estamos ahí pausados. El gobierno de Platón lo que dice es lo siguiente, y otra vez escuchen. El gobierno de Platón lo que dice es que los sabios son los que deben de gobernar. Los guerreros, pues a la guerra. Y los trabajadores, pues tienen que trabajar. Por otra parte, para evitar la corrupción, lo que dice Platón es que los gobernantes, los sabios, no pueden tener propiedad. Y en un gobierno así, tampoco nadie puede tener familia. Es decir, uno no tiene ni hermanos ni nada. ¿Por qué? Porque una vez nacen los hijos van como a una institución. Y allá en esa institución están revueltos y allá se educan, allá crecen, allá se forman y cuando estén grandes se hace la distribución de funciones. Ese tío, pues, a gobernar. El que es diestro para la guerra, a ser soldado. Y el que no tiene ninguna cualidad, entonces a ser trabajador. Entonces, Profe, ustedes profe, qué creen pena que que eso interrumpa. sí se puede dar. Dígame. Profe, Tatiana. es que sí, definitivamente no apagan los micrófonos, en serio, esta clase no es tan chévere. Muchachos, Y por porque es favor, que el fuera que el micrófono. internet Sí. está molestando, como que no escucha nada, se escucha es por allá el televisor de alguien y no se le entiende bien al... Muchachos, por favor, el micrófono. A ver, un momento. Primero que todo, silencien todos el Profe, micrófono. usted como es el host de la videollamada, Listo, profe. usted tiene la capacidad y de las herramientas, dentro de sus herramientas, puede cancelar el audio de todos los compañeros. Que no sé cómo acá. Y No, profe, pues, con respecto a lo que dice Juan, y como dice Juan, también usted puede mirar quién tiene el audio prendido, profe. Usted puede mirar desde allá. Julián Cáceres. Los sectores productivos, es algo que usted, que Tú mires quién tiene el audio prendido desde acá. y que lo trabajemos también con la Acá ya todo. ¿Dónde está la rayita en rojo? La apagaron. ¿Sí ves? Los Dari lo tienen encendido. Sí. Ah, mira. El profe silenció el de él. Vanessa Rojas tiene prendido el micrófono. Vanessa Rojas. Mario Sierra también. Diana Alarcón tiene prendido el micrófono. Por favor, colaboren.
¿Ahora sí me escuchan? Sí, Sí, profe. señor. Sí, Bueno, señor. listo. Entonces, ¿por qué no se puede dar ese estado ideal? ¿Sí lo entendieron del estado ideal de Platón? ¿Por qué no se da? ¿Por qué nunca se dio en la historia? Y ese es como un punto de por qué no ha fructificado el socialismo. Es utópico, es decir, es muy ideal y en la vida práctica no se cumple, en la realidad objetiva no se cumple. Esa es mi opinión. Ajá. Profe, ¿Quién Lo yo más? siento captó que, Aristóteles por ese lado. ¿Quién más? yo siento, profe, que realmente cada familia tiene su ideal, ¿no? Y pues ¿No? obviamente no es tan fácil como nacer sin, es más, yo creo que cada familia ha procurado desde la creación como estar juntos, poder sacar ideales y demás, como, como articulado con su familia, con esa cercanía. Eso Entonces, me si un gusta. pueblo es totalmente lineal, creo que no, no tiene ninguna expectativa. Eso me gusta. ¿Qué opinan de la opinión de Daisy? Pues yo me Sí, sí, Daisy tiene razón en que en el lineamiento, pero también hay que ver que por lo menos estamos viendo que a nivel de de vida, o sea, a nivel de siglos y eso, siempre hemos sido gobernados. ¿Y por qué no se dio eso? Porque Ujú. digámonos que cuando eran reyes y reinas y todas esas cosas, siempre lo gobernó la propia familia, siempre lo fue gobernado por la propia familia. Siempre tenía que, digamos, el rey tener a alguien, un hijo varón, y si no tenía un hijo varón, que la hija se casara con un sobrino. Por lo menos como Cleopatra, que ella se casó con un hermano. Sí. yo lo veo por el lado ¿De qué? de Thomas Hobbes, que el hombre es Thomas Hobbes, ¿Quién es el qué hombre es lobo, para el hombre? el, lo- el hombre es lobo para el hombre. Es decir, por ese motivo, el hombre trata de destruir lo que crea otro. ¿Quién Entonces, estaba bueno. hablando? Primero no supe ni quién estaba hablando. Otra vez se cayó. ¿Me escuchan otra vez? Sí, señor, sí se Bueno, escucha. listo. Me gusta, digamos, el concepto de lo que dio Daisy. Daisy toca eso de cierta forma lo que acaban de decir por ahí, que el egoísmo, ¿no? El hombre, es que el hombre, ¿por qué el socialismo como que tiende a fracasar? Porque el socialismo tiene unas ideas que de cierta manera son utópicas en el sentido de que el hombre en el fondo tiene algo egoísta. Y, y es que el hombre no se puede, digamos, como desprender del concepto de familia. No sé, es muy natural. Y también en el egoísmo en el sentido de la propiedad. El hombre siempre quiere tener propiedad. Y eso es lo que ha hecho, digamos, como que fracasar de cierta forma el socialismo, porque el socialismo elimina la propiedad. Y eso no se dio. Por ejemplo, entonces, si Platón dice que el gobernante no puede tener propiedad, ni nadie puede tener propiedad para evitarse la corrupción, ahí en ese punto es muy utópico en ese aspecto. Y prácticamente, y a eso, añadiéndole, digamos, que nadie pueda tener familia, eso no tiene como futuro, siempre es como individualista, el hombre siempre quiere como, o sea, no puede renunciar, digamos, como a esos conceptos. Entonces, por tanto, ese, digamos, como eso, no, eso como que no fructificó. ¿Listo? Entonces, creo que en ese punto está bien. Ya, digamos, como que está superado ese puntico. Ahora, en cuanto a Aristóteles, Aristóteles plantea como un remedio para lograr un estado equilibrado, para evitar ese cambio, que ese cambio llegue tan rápido. Lo que él dice es un gobierno mixto. Y ese gobierno mixto se da entre ricos y pobres, que es, digamos, de la oligarquía y la democracia, una mezcla entre democracia y oligarquía, ricos y pobres. ¿Cree que un gobierno de ricos y pobres es suficiente para
mantener como la unidad del Estado para el equilibrio, como dice Aristóteles, para buscar el equilibrio? ¿Será que entre gobiernos de pobres y ricos, teóricamente, por lo menos teóricamente, ¿será que es suficiente para lograr un equilibrio? A ver, muchachos, ¿qué opinan? A ver, Que Iván, lo dejo para yo más tarde. considero que Iván, dígame. yo considero que teóricamente sí, pero en la práctica no. En la práctica no, el mundo lo señala, que siempre hay contradicciones entre los dos y siempre va a haber guerras porque el rico quiere tener más y el pobre cada vez es más ignorante con menos. Esa es Ok. la realidad material del mundo. Por eso la Tierra está destruida. Pero teóricamente, ¿qué opinan? ¿Que sí? ¿Sí es factible? ¿Es posible? ¿La mezcla entre ricos y pobres será suficiente teóricamente, por lo menos, sin meterle como ahí tanto? ¿O se habría podido crear algo mejor? A ver, muchachos. Es que los dos protagonistas son los ricos y pobres realmente en la sociedad. Ujú. Y no hay otro estrato, otra situación que diga, hay otra persona diferente a ellos dos, porque son los dos, no puede haber una mitad, ¿sí? Para mí, quién sabe, opinen los otros a ver si están de acuerdo. Cierro mi micrófono. Pues yo opinaría que no es factible. ¿Sabe por qué, profe? Porque, digamos, de pronto la persona que ya ha tenido dinero quiere adquirir más dinero siempre. La persona pobre de pronto es un poco conformista a lo que da o a lo que tiene en el diario. Entonces, pues, ese sería mi punto de vista. Ok. Sí, ahí le hacen el punto, uno de los puntos. Los ricos quizás quieran tener más. Los pobres no tienen menos, con mayor razón, querrán llenarse de dinero. Y los ricos de más dinero. Entonces, ahí es extraño esa mezcla que hace Aristóteles, porque la oligarquía es un gobierno malo y la democracia para Aristóteles es un gobierno también malo. Los pobres, el gobierno de los pobres de la democracia es mala y la oligarquía es otro gobierno malo. Pero entonces lo que él busca es como conciliar esa mezcla entre ricos y pobres, esa mezcla conciliándolos, pues entonces cree que va a tener la razón. Por acá Mauricio Sierra, sí, listo. Mauricio Sierra tiene la palabra. Que, que siga otro, profe. Bueno, listo. Profe, diría que, digamos, teóricamente eso sería un ideal en la política de todos los países, ¿sí? Donde se buscaría un equilibrio en todas las necesidades, ¿sí? Entonces el rico compartiría sus riquezas, sus oportunidades, y el pobre pues eh, iría adquiriendo progreso, conocimiento y digamos como nivelando un estatus, ¿sí? Ante la sociedad, pero pues en teoría. En teoría. Es que en teoría la mezcla entre ricos y pobres parece que funciona, claro. Los ricos, si gobiernan los ricos y gobiernan los pobres, es un gobierno equilibrado en el sentido de que no va a haber como revuelta, revolución, como eso, la discordia, no va a haber discordia. Ese es el punto que dice Aristóteles. Aristóteles dice, ahí no va a haber discordia, porque si está representado por ricos y pobres, no va a haber discordia. Ahora, desde un punto de vista material, realista, creo que eso no tiene fundamento. Lo que dice Daisy, los ricos van a querer más dinero
los pobres con mayor razón también, y de cierta manera los que no están gobernando, el pueblo, creo que van a generar discordia y no va a tener, digamos, como futuro ese gobierno. Entonces ese equilibrio también, de cierta manera, no es muy criticable, ¿sí o no, muchachos? Así como dice, digamos, la política del mismo Aristóteles, que dice que el poder debe ser repartido en desiguales razones, de la prevalencia nacida de algún mérito, perteneciente para otra parte de todos los demás de puntos perfectamente desiguales, siendo los ciudadanos, por otro lado, completamente semejantes a los derechos y a las consideraciones que deben ser la diferencia de los indígenas. Eso dice en el libro. Yo pienso que, como usted decía, que el poder debe ser repartido en partes iguales para los ricos y los pobres, pero también tenemos que ver que